pasar rápidamente. Muy bien, les comentaba rápidamente que todos estos elementos son los que nosotros programamos de una u otra forma en el analizador léxico. Nosotros podemos inicializar lo que son los dígitos decimales o podemos utilizar la instrucción de C#. Si queremos utilizar o queremos, quiero decir, programar el compilador o el traductor desde cero, nosotros debemos crear cada uno de estos elementos. Entonces tenemos los dígitos decimales que van del 0 al 9, el dígito octal que es del 0 al 7 y el dígito hexadecimal que es del 0 al 9, incluyendo las letras de la A a la F, que es lo que contiene un hexadecimal. Luego, por otro lado, tenemos los símbolos de la A a la Z minúscula y de la A a la Z mayúscula, que son los que componen nuestro alfabeto de las letras, alfabeto del hexadecimal, el alfabeto del octal y el alfabeto de los decimales. Por otro lado, tenemos cómo se arma un comentario de bloque que inicia con una diagonal asterisco y cualquier carácter y un asterisco diagonal. Bueno, nosotros ya hicimos este análisis un poco diferente. Ahí lo tenemos ya especificado. También tenemos los identificadores que ya lo hicimos. Hay aquí una variante que es la letra y un subguión. Y después cualquier letra armando un ciclo aquí o con un dígito. Después continúa. Aquí pues ya termina el análisis. Como les digo, nosotros ya hicimos estos autómatas anteriormente. Luego viene una constante. Luego viene lo que es la inicialización de la constante, donde por un lado tenemos, como dice aquí, la constante, o sea, la cadena constante y la inicialización de esa constante. Esa constante puede estar compuesta por una constante de un carácter, una constante de un entero hexadecimal, y así sucesivamente con cualquiera de estos componentes. Ahora bien, ya desglosando este primer componente, tenemos la constante carácter. Y una constante carácter, cualquiera que ustedes decidan poner aquí, esto es un identificador. Después del identificador viene un igual y después del igual ya viene la estructura de la constante carácter, la cual está compuesta por un signo de una comilla sencilla, posteriormente cualquier carácter, pero solamente uno, como dice aquí, cualquier carácter, y se cierra. O bien una diagonal y cualquier carácter, como aquí lo dice. Y se cierra. Para una constante hexadecimal, como decimos, es la constante hexadecimal de tipo entera, ¿sí? Un identificador es igual a un 0 y posteriormente sigue una X o minúscula o una X mayúscula. Y posteriormente sigue, aquí se puede ver un paréntesis que abre un dígito hexadecimal, que es cualquiera de estos dígitos, y luego este símbolo que cierra. Posteriormente se va a repetir este elemento y posteriormente puede o seguir nada o seguir un sufijo int. Y ese sufijo int es este que está acá abajo, representado por una U minúscula, una U mayúscula, una L minúscula y una L mayúscula. Entonces, este es otro pequeño grafo, otro pequeño autómata, otra pequeña expresión regular, que nosotros ya las hemos visto. Posteriormente viene aquí lo que es la constante octal o indecimal, que son las que podemos considerar acá. Luego viene la constante flotante decimal con punto, que es esta que está también aquí.
y vienen desarrolladas cada una de estas expresiones. Si ustedes lo recuerdan, cuando nosotros hicimos el autómata del número, consideramos el número entero, el número decimal, solo que nosotros juntamos todos estos elementos en un solo autómata, que también eso se puede hacer, o bien haberlo elaborado por separado, porque aquí si se pueden dar cuenta, básicamente es lo mismo, ¿sí? Y también consideramos lo que es el exponente, que podría o no traer nada o traer un más o un menos. ¿Sí recuerdan que nosotros hicimos este autómata en uno solo? ¿Sí, jóvenes? Bueno, de hecho, era algo para, este no es el final, pero era algo parecido. Si se dan cuenta, nosotros habíamos considerado que podría traer dígitos, o sea, por este lado viene y está un dígito y una serie de dígitos, que básicamente es este elemento de aquí, que viene dígito o una serie de dígitos y luego un punto. O si se dan cuenta, viene y puede comenzar con un punto solamente. No recuerdo si alguien de ustedes, Ian, había comentado si podía iniciar solamente con el punto. Y si se dan cuenta, estoy en el estado inicial y puede iniciar aquí. Estoy observando cómo llega solamente con el punto y se va al estado 2, que es este de, a ver, ¿dónde quedó? De aquí, el punto, y luego ya viene puro otra vez decimal, luego viene un exponente, aquí está, que es este exponente. Viene un dígito y luego viene un exponente, puede traer otro dígito y ahí termina con puros dígitos, o posteriormente de la E viene el más y luego dígito. Y eso que está ahí es lo que estamos representando nosotros aquí. Ahorita lo vamos a ver aquí. Fíjense, viene la E, luego el dígito y luego o más o menos y dígito. Todo esto, pues nosotros lo hicimos en un solo autómata. Esto es lo único que no consideramos ahí. Pero bueno, sería cuestión de agregarlo si así lo desean. Ok, jóvenes, si nos queda claro cómo estamos trabajando con eso, ya hemos avanzado en toda esa parte. Ahorita vamos a ver cómo, ahora sí, ver cómo están las expresiones, que esto es lo que ya vamos a programar. Amén que de si ustedes quieren hacer esto por su propia cuenta. Si no queda claro hasta aquí, ahorita jóvenes, ok, muy bien. Ahora, fíjense que aquí estas propuestas, como les digo, ustedes ya las pueden considerar o hacer su propio autómata, como ustedes se sientan más cómodos, como se sientan más diestros ahora sí en la programación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una expresión primaria. Esta expresión primaria va a ser utilizada más adelante. ¿Qué es una expresión primaria? Fíjense, aquí en este caso la expresión primaria es igual a un identificador o una constante o una cadena constante o un paréntesis que abre
una expresión y un paréntesis que cierra. Esto es mi expresión primaria. Así se le llama, así se le conoce y así está diseñada. ¿Ok? Esto quiere decir que la voy a poder utilizar más adelante. ¿Ok? Y esto es una gramática que voy a poder programar. ¿Qué quiere decir aquí? Que esta expresión primaria, en esta expresión primaria, repetimos, estos elementos que están aquí son símbolos terminales. Este es un símbolo terminal, este es un símbolo terminal, este de aquí es un símbolo terminal y en este caso es una expresión compuesta donde este que está señalado con un cuadrito es un símbolo terminal que sigue de un símbolo no terminal y termina con un símbolo terminal. Esto de expresión seguramente va a estar desarrollada más adelante. La vamos a poder ver aquí. Ahorita la vamos a ver y esa expresión va a ser invocada. Entonces, cuando yo hablo de una expresión primaria, puedo poner un identificador. ¿Ok? Fíjense bien, aquí esto es una expresión primaria. Bueno, ahora voy a ver lo que es una expresión posfija, que es igual a una expresión primaria. Y simple y sencillamente es eso. Entonces, una expresión primaria que dijimos que puede ser esto de acá arriba. Un identificador, una constante, una cadena constante o bien un paréntesis que abre, una expresión y un paréntesis que cierra. Eso es la expresión primaria. Entonces, aquí ya podemos decir que la expresión postfija es igual a poner un identificador. Bueno, pero también puede ser una expresión postfija. Es decir, si se dan cuenta, esta expresión postfija va seguida de otra expresión postfija. Es algo así como uno o más. Luego, dentro de la expresión postfija va un corchete y una expresión y se cierra un corchete. O bien puede ir un paréntesis que abre y uno que cierra. O bien un paréntesis que abre, una lista de argumentos de expresiones y un paréntesis que cierre. O bien un punto y un identificador. Y ya sabemos que un identificado por acá lo debimos de ver aquí está, mira, identificador o nombre de tipo. Entonces, ya sabemos cómo se arma, pero eso es lo que podría ir. O bien podría ir un menor que, mayor que ese es un símbolo terminal que ya tenemos y posteriormente un identificador. O bien un más o un menos, que también ya nosotros tenemos en nuestras unidades léxicas. Luego, si se dan cuenta, aquí tenemos una lista de argumentos de expresión que es igual a una asignación o bien una asignación, una asignación, una coma y así sucesivamente. Entonces de aquí termina. Una expresión unaria que es una expresión postfija y que es una expresión postfija esto que tenemos aquí. Entonces aquí puede ir cualquier elemento que esté armado de esta forma. Y obviamente ustedes ya saben que es el más, la expresión unaria, un menos, expresión unaria. ¿Y qué es una expresión unaria? Bueno, pues acá ya tenemos qué es esto mismo. Entonces se podría estar llamando de esa forma. Y luego tenemos los operadores unarios, que ya sabemos
que son el ampersand, el por, el más, el menos, etcétera. Todos estos ya los tenemos identificados como símbolos terminales. Entonces aquí nosotros podemos agrupar todos estos elementos dentro de un operador unario. Y este operador unario puede ser un elemento como estos de acá. Es decir, puedo crear un, un alfabeto que contenga todos mis operadores unarios. De tal manera que aquí puedo crear una función para saber si lo que ha llegado es un operador unario. Y así, por ejemplo, cuando van a hacer el casting, esto es la forma de hacer el casting. Me voy a adelantar un poco para llegar a las declaraciones. Vean, dentro de las declaraciones es la declaración del igual, es igual, quiero decir, a un especificador, especificador de declaración. Y obviamente el especificador de declaración ya lo tengo acá desarrollado en uno de estos que, bueno, aquí está la expresión, por aquí lo hemos puesto. Y seguido de esto va a ir una lista de inicializadores de declaración y se finaliza con el punto y coma. Esto que está aquí, pues obviamente nosotros lo vamos a ir interpretando con nuestro analizador. Estas son todas las estructuras que nosotros hemos estudiado y que tenemos que programar. Vean, déjenme, voy aquí a lo que son las sentencias. Si se fijan, está dividido por sentencias, como ya lo vimos, están lo que son las declaraciones, están las expresiones y están los elementos básicos, que son lo que ya poquito a poquito hemos ido desarrollando. Y el manejo de archivos. Pero bueno, me voy a centrar en esta parte para que aquí ya englobemos y entendamos todo lo que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, una sentencia es igual a una sentencia etiquetada, una sentencia compuesta, una sentencia expresión, una sentencia de selección, una sentencia de iteración o una sentencia de salto. Esto es lo que debemos entender por una sentencia. Por lo tanto, esta sentencia es un símbolo no terminal que se deriva en cualquiera de estos otros símbolos, que a su vez son símbolos no terminales. Por ejemplo, la sentencia etiquetada es la que está a continuación, que es igual a un identificador, dos puntos y una sentencia. Es decir, puede volver a ser otro elemento como esto. O puede ser un case, es decir, una sentencia etiquetada, es un case con un paréntesis que abre, una expresión constante y un paréntesis que cierra. Dos puntos, sentencia. Y finalmente el default. Dos puntos, sentencia. Donde ustedes ya saben nuevamente que esta sentencia puede ser cualquiera de estas cosas que tenemos aquí. Si hacemos un ejemplo de esto, sería la sentencia, una expresión constante, y tendríamos que ver cuál es la expresión constante de las que ya hemos declarado en las expresiones acá anteriormente en donde hemos visto esto de aquí. Y por aquí debemos tener una expresión constante ya desarrollada, un área. Aquí está, una expresión constante que es igual
a esto que está aquí, que es una expresión condicional. Y ahora esta expresión condicional ya debe de estar puesta acá. Entonces nos iríamos a ver cómo está compuesta esa expresión y así sucesivamente. Y eso es lo que va a hacer el analizador léxico, perdón, sintáctico. Ahora bien, ya que hayamos visto eso, dos puntos y una sentencia. Entonces yo puedo regresarme hacia acá y volver a poner un case dentro de este case. Es lo que nosotros conocemos como un case anidado. Muy bien. ¿Sí nos quedó claro esto, jóvenes? Esto es la parte más básica de las sentencias etiquetadas. Y luego vienen las sentencias compuestas, que una sentencia compuesta es una llave que abre con una llave que cierra. Simple y sencillamente puede llevar nada. O bien una lista de sentencias. Y la lista de sentencias es la que tenemos acá abajo, que es un ciclo. Una sentencia, otra sentencia, tantas sentencias como quieran. Y ya que tenga esa lista, pues ya sigue el símbolo que cierra. O bien puede ser una lista de declaraciones y la lista de declaraciones es esta declaración y se queda ciclada. Nada más que hay que ver ahora que es una declaración y esa pues seguramente ya la tenemos desarrollada. Muy bien. Por otro lado, veamos ahora la sentencia de, me voy a ir aquí a la de selección. Ustedes saben, aquí seguramente nos va a quedar más claro lo que estamos tratando de desarrollar, que son las sentencias de selección. Entonces aquí ya tenemos que es un símbolo terminal, por eso está cuadriculado, if, y posteriormente sigue otro símbolo terminal, que es un paréntesis que abre. Y después de ese paréntesis que abre, sigue un símbolo no terminal. ¿Por qué decimos ya que no es terminal? Ustedes ya lo saben, porque ese se deriva en en otra serie de sentencias. Entonces nos tendríamos que ir a ver la expresión, cómo está compuesta o cómo se compone en la sección de expresiones. Por lo tanto, nuestro autómata o nuestro gramática tendría que ir a ver la expresión, se tendría que ir hacia las expresiones, o sea, eso es lo que haría nuestro autómata y vería y buscara dónde está lo que es la expresión. Entonces caería en que la expresión es esto de aquí. Y una expresión está compuesta por una asignación o por otra expresión. Entonces aquí habría caído en un ciclo o bien se iría a la asignación. Entonces tendríamos que buscar qué es la asignación. Y la asignación es esto de aquí, en donde tendría una expresión unaria seguida de cualquiera de estos tokens y después una asignación. Y entonces tendríamos que volver a ir a ver qué es la expresión unaria, etcétera, etcétera. Ya que termine de analizar que todo eso esté correcto, entonces se regresaría aquí a la expresión y se cierra. De ahí sería una sola sentencia, como ustedes lo saben, o bien una sentencia, un else y otra sentencia. Y dentro de esto también la estructura de selección caería como un switch, ¿sí? Entonces, aquí dentro del switch se abre paréntesis, una expresión y un paréntesis que cierra. Y después una sentencia. Y dentro de esta sentencia tendría que brincar nuevamente aquí y ver qué es lo que se va a realizar. Y bueno, aquí ya tenemos el ciclo for, por ejemplo, las iteraciones, cómo se estructura un while y un do. Esa es la forma de cómo está estructurada los ciclos. Y finalmente, lo que habíamos visto que les pregunté que si sabían que era el go-to, identificador, y así sucesivamente. Ya al final
tratamiento de los ficheros. En general, jóvenes, en estas hojas está cómo está compuesto o cómo se analiza el lenguaje C. Nosotros, cómo podríamos reconfigurar o reprogramar todo esto. Ahora bien, si nos vamos a, a escribir, digamos, un código con esta estructura que hemos visto, por ejemplo, en alguna parte de todo esto va a caer nuestro lenguaje, nuestro archivo. Por ejemplo, aquí vamos a poner algo que ya hemos visto. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer una declaración de variables? Para eso, obviamente, nosotros tenemos que ver qué tipo de elemento voy a declarar. Entonces aquí nosotros ya tenemos los tipos para declarar nuestra variable. Aquí tenemos todo lo que compone la especificación de la declaración. Se fijan que es que estoy mostrando aquí con el mouse, que dice que el especificador de la declaración es igual a elegir un tipo de todo esto. Entonces, ahí yo puedo decir, por ejemplo, que voy a declarar con un int, ¿sí? Entonces ya puse el int y eso es lo que hicimos aquí. Elegimos de aquí, el int, y de ahí ya termina. Y ahora tenemos que brincar a lo que es el especificador de declaración. Y entonces vamos a ver, bueno, en este caso también podríamos ir especificador de tipo, que es este de aquí, que es el int. Y el especificador de declaración, ahora vamos a ir a buscar el especificador de declaración. Aquí está, es este de aquí. A ver, déjenme con esto. El especificador de declaración me dice que debe de ir ahora un identificador de almacenamiento. Y entonces tengo que ir aquí a ver cómo se hace un especificador de almacenamiento. Entonces tengo que ir a buscar la expresión de especificador de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, déjenme, no sé dónde quedó este. Que sería especificador de almacenamiento. A lo mejor está más abajo. Aquí está. Vean. Puede ser, bueno, a lo mejor ahorita me equivoqué de token, pero tengo que elegir cualquiera de estos que está aquí. ¿Sí? A lo mejor lo que yo quise hacer es la declaración de variables, pero elegí otro que no era. Pero bueno, en este caso ya nosotros tendríamos que ir siguiendo, por ejemplo, aquí va a ir un identificador, una variable, y posteriormente seguiría mi punto y coma. Eso que acabo de hacer, como ustedes ya lo saben, debe existir en cada uno de estos elementos. Ahora bien, cada uno de estos elementos nosotros le asignamos un token, si lo recuerdan. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a programar todos estos elementos. No sé si haya quedado claro lo que les acabo de explicar, jóvenes.
probablemente se les ha complicado un poco o probablemente lo han comprendido un poco mejor dado que ya tenemos el background de lo que hemos hecho con lo anterior. ¿Qué me dicen? Ok, bueno, vamos a ver qué nos comentan. Bueno, me dicen que están empolvados, otros que ya le están dando náuseas, se confunden y que no quedó claro lo de los tokens. Ok, la vez pasada, verán, déjenme ver si puedo. Sí, sí está un poquito complicado entender cosas así. Bueno, no complicado, sino porque se está separando todo, se está dividiendo. Y eso es lo que a lo mejor nos está causando un poco de ruido. Sí, Janet, en el analizador ya tenemos los tokens. De hecho, déjenme, les muestro algo que ustedes ya han visto, que de hecho ya lo tienen, que es lo siguiente. Vean, ustedes tienen este, las unidades léxicas, que son estas, y estas unidades léxicas que tenemos aquí, por ejemplo, estos son lo que está entre comillas, es el lexema. eh, Esto es el lexema y este que está aquí es el token, es el número que le corresponde. Por ejemplo, aquí tenemos el else, le asignamos el 10, el goto, que es el que les digo, que ya hemos explicado, el 15, el if el 16, el in el 17. Por ejemplo, voy a retomar ahorita este que es el if. Me voy a ir al especificador del if, que es este de aquí. Vean, en esta parte nos debe quedar muy claro que este, aunque lo vean de otra forma, aunque ustedes lo estén viendo de otra forma, no es nada más ni nada menos que un autómata. Y no importa que tarde un poco más ahorita en lo que les voy a explicar, pero necesito que les quede bien claro esto que estamos viendo, porque no es más que un autómata. Vean, por ejemplo aquí yo voy a poner que tengo mi estado inicial, luego tengo un estado siguiente, luego esto, así lo voy a dejar ahorita. Vean, en esta parte de la sentencia que estoy marcando aquí es mi estado inicial. Me voy a ir de este estado a este estado con un if. Me voy a ir al estado que sigue, es esto de aquí. ¿Es correcto? Luego de ahí, ¿cómo me voy a ir al siguiente estado? Me voy a ir al siguiente estado con un paréntesis que abre, que es este de aquí. Luego voy a brincar al siguiente estado, de aquí a aquí, con una expresión, pero eso yo lo voy a poner entre
mayor que, menor que, porque eso es un símbolo no terminal. Entonces aquí le voy a poner que esto es una expresión. ¿Ok? Y luego de ahí dice que nos vamos a ir a otro estado con una sentencia. ¿Ok? Nos vamos a ir al siguiente estado con una sentencia. Pero eso, como lo pueden ver ustedes, también es un símbolo no terminal. Entonces aquí me voy a ir con una sentencia. Sentencia. Ok. Y ahora sí puedo decir que este es mi estado final y este es mi estado inicial. Ahí está. ¿Están de acuerdo conmigo? Ustedes jóvenes, a ver, déjenme ver qué me comentaron. Ok, sí. ¿Están de acuerdo conmigo ustedes jóvenes que este autómata que está aquí es lo que representa esto de aquí? Estando en el estado cero, con un if me voy al estado uno. Y luego del estado uno me voy al estado 2 con un paréntesis que abre. Y luego del estado 2 me voy a ir al estado 3 con una expresión. Aquí sí creo que es lo que me comentaba Janet. Aquí va un paréntesis que cierra. Eh, aquí es paréntesis que cierra. Es la expresión y luego de aquí me voy al siguiente estado y aquí este ya no es el estado final, sino que aquí tenemos otro estado al cual yo me iría con una sentencia. ¿Ok? Y ahora sí, ya alcanzaría el estado final. Esto me representa esto de aquí, pero me dice que estando en el estado 4, que es este de aquí, con una sentencia, me voy a otro estado. Es decir, de ahí brinco a este estado con una sentencia. ¿Sí? Luego, estando ya en ese estado, me voy a ir a otro con un else. Entonces yo voy a brincar de este estado a este con un else. ¿Sí? Y ya de ahí me voy a ir a al estado 5 con otra sentencia. Entonces de aquí ya brinco hacia acá con una sentencia. ¿Ok? Pero también estando en el estado cero, me puedo ir a otro estado, es decir, con un switch, con un y estando aquí con un paréntesis que abre, es decir, me voy al estado con un paréntesis que abre. ¿Ok? Y luego de ahí viene una expresión y me iría al estado de aquí. Es decir, aquí me iría con una expresión. Y de ahí ya me iría otra vez con otro paréntesis. De aquí a aquí con un paréntesis que cierra. Y después ya seguiría una sentencia. Y con una sentencia me iría al estado final. Listo.
Entonces ahí ya tendríamos, digamos, el autómata que me representa ese elemento. Este autómata, por supuesto, es igual a este de aquí. ¿Me explico? No es nada más ni nada menos que otro autómata. Y esto pues es lo que tendría que programar. Pero aquí es un poquito más complicado. Bueno, no complicado, sino en el sentido de que estos son símbolos terminales y este es un símbolo no terminal. Por lo tanto, aquí yo tendría que brincar a el autómata de las expresiones regulares, ¿sí? De las expresiones regulares para eh, ver qué es lo que se va a realizar. Sí, Ian, dígame. ¿En dónde faltaría esas llaves, Ian? Mm, sí, lo que creo que usted, voy a tomar el ejemplo que está entre Q2 y Q3, supongo. ¿Es correcto? Ajá, pero es aquí en la expresión, por ejemplo, en la sentencia, en estas, supongo. ¿Sí es claro? A ver, entonces, después de la expresión, aquí, después de esta expresión, ok, por eso, pero ahora veamos acá en la sentencia, como nos dice aquí la expresión y nos dice aquí sentencia, tendríamos que ir a ver que en la sentencia seguramente se está considerando esto. Por ejemplo, como aquí, mira, aquí está la sentencia. En la sentencia seguramente, aquí está, mira, en la sentencia compuesta, fíjate que aquí comienza con la llave que abre y la llave que cierra, que estoy suponiendo que son las que tú me estás comentando. ¿Es así? Entonces, no se consideran en esta parte de la sentencia. ¿Sí? O sea, entre brincar de aquí hacia acá, no se consideran esa parte, sino que en la sentencia compuesta es donde están las llaves que me estás pidiendo. ¿Nos queda claro? Sí, es por eso que aquí está divide y vencerás, o sea, en esa parte son los... Cuando ustedes aprendían programación por primera vez, les decían bloque de sentencia y el bloque de sentencia le decían abre llave, toda la sentencia, cierra llave, que es algo así como lo que estamos viendo en la sentencia compuesta. Ok, ojo, sí, yo esperaba esa pregunta, Janet, desde hace tiempo, porque me comentaban que lo que decía este Jorge una vez dijo, voy a brincar para allá. Sí, pero ojo, no es brincar por brincar, porque en esta es lo que va a hacer, va a ir en este autómata, va a ir a esta sentencia, va a evaluar lo que tenemos aquí y una vez que termine de evaluar todo esto, se va a regresar al autómata a continuar con su ciclo. Es como una función. No es de que brinque este autómata y el otro autómata siga y ya nunca va a regresar acá, sino que de aquí va a ser una función específica. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esto es una, voy a utilizar esto que dice aquí, una sentencia compuesta que se utiliza para más de un autómata. Todo esto se utiliza
en muchas partes. Por eso se hace por separado. Y lo que nosotros estábamos haciendo en el analizador léxico no se utiliza para muchos operadores o muchos analizadores, solamente era para ese en específico. Me estoy explicando, son dos cosas diferentes, porque esto aplica para el switch, para el if, para el for, para el while, para el do, etcétera. Entonces, todos esos es invocar y volver a regresar al autómata. No sé si me expliqué, es como una función, vaya, que es invocada, que hace lo mismo, pero es invocada por diferentes autómatas, cosa diferente que hacíamos en el analizador léxico, que son cosas muy particulares para cada autómata. Por eso aquella incluso lo estamos haciendo con tablas de decisión, de las tablas, ¿cómo se llaman? Las de transición. Y acá es un poco diferente. Estas son, lo vamos a programar con gramáticas. No sé si nos ha quedado claro. ¿Ok? Esto en sí, déjenme, es que yo no he todavía ni lo he inicializado en la programación, quería hacerlo junto con ustedes, que eso es lo que quiero comenzar el día de mañana. Pero pues necesito primeramente que estudien esta parte, que lo comprendan bien, que lo dominen, que hagan algunos ejercicios con lo que está puesto aquí, algo así como que lo intentamos hacer ahorita. Por ejemplo, aquí si nosotros tratamos de poner un if, y nos vamos a esta sentencia de aquí, dice que primero debo de poner un if y luego debo de poner una llave un paréntesis que abre. Entonces yo tendría que poner un paréntesis que abre. Luego tendría que poner una expresión. Entonces ahora lo que tengo que ir y ver cómo está compuesta una expresión. Para ello, obviamente, tendría que buscar dónde está la expresión para ver cómo quedó compuesta. En ese sentido, tengo que ver, aquí ya están las expresiones. Entonces, tengo que buscar cuál es la que debe tener la expresión simple, que sería, aquí está, que es esta de aquí. Y una expresión, este, si se dan cuenta, está compuesto por estos elementos. Creo que no está muy claro aquí. Aquí está. Es una expresión o una asignación. Entonces yo tendría que ver, por ejemplo, cómo está compuesto una asignación. Entonces me tendría que ir a buscar cómo está la asignación. O sea, aquí lo que estamos haciendo es tratando de escribir un programa basándonos en los elementos que tenemos ya elaborados. Entonces tengo que buscar cómo está aquí está la asignación. Y la asignación está compuesta por una expresión unaria o una expresión condicional. Entonces, si yo voy a poner una expresión condicional, tendría que brincar ahora a ver lo que es una expresión condicional. Entonces, para eso nos brincamos a la expresión condicional. La tenemos que obviamente buscar. Por aquí debo expresión condicional. Aquí está. Entonces la expresión condicional está compuesta por una expresión o lógica. Entonces puede ser cualquiera de estos elementos. Entonces aquí yo ya tengo que ir viendo qué es cada uno de estos elementos. Pues
hasta llegar al punto final. Y de ahí, pues ya tendría que ver que a lo mejor es una expresión donde tiene un identificador seguido de un operador unario, seguido de un dígito, por ejemplo, y posteriormente tendría el paréntesis que cierra, que sería eso que seguiría aquí, el paréntesis que cierra, y luego ya vendría la sentencia o vendría todas estas cosas. Y lo que tendríamos que hacer es básicamente ponerle el número que le corresponde a cada uno de estos elementos para poderlos programar. Esto, como les digo, pueden tomarlo como base o ustedes crear sus propios autómatas de esta forma. Ustedes eligen. No sé si tengan alguna duda, ¿quedó claro? Más que nada es ir dándole seguimiento que los tokens que nos han llegado corresponden a los que tenemos aquí y ahora sí verificar que si el siguiente toque es igual a este y si es así, vamos a ver lo de la expresión, tendríamos que ir a buscar la expresión, que se cumpla lo que tenga la expresión, regresar hasta llegar a la parte final. Si nos queda claro, jóvenes, es importante que me contesten esta pregunta para pues ya mañana empezar a programar un poquito eso, ver cuáles son las funciones que vamos a ocupar y que ustedes comprendan bien eso. Sí, Ian, creo que sí van a venir al terminar este, cuando lo estén realizando. Sin embargo, es importante que comprendamos cómo se está elaborando esto de aquí, pues esto. Esto es uno importante. Sí, y mañana haremos un ejemplo de todo esto. Bueno, un ejemplo sencillito, así, muy, muy, muy sencillo. Mañana, como les digo, vamos a hacer un ejercicio. Me imagino, aquí podremos hacer el ejercicio de la declaración de variables, por ejemplo, como ya les dije, un int A, B, C, punto y coma. ¿Sí? Aunque ustedes aquí no lo... Bueno, este es un camino, fíjense, esto podría ser un camino sencillo. Cuando nosotros declaramos esta variable, por ejemplo, int A, ese puede ser mi autómata sencillo de la declaración de variable. Pero ustedes saben que también puede ir con un float, ¿sí? B, punto y coma. Ahí ya son dos caminos, pero también pudiera tener esto en ese mismo int A es igual a 3 punto y coma. Pero también puedo tener un int B es igual a 1, C es igual a 3 punto y coma. Entonces, ese es otro camino que todos me están sirviendo para declarar variables. Por lo tanto, en la parte que vamos a ver a continuación, en este sentido,
Esto es lo que nosotros estamos separando, pues. Necesito que ustedes vean eso que vimos aquí. ¿Qué es esto? Esto es declaración de variables, sí, es verdad. Pero ¿qué es? ¿Es una expresión o esto dónde lo podemos encasillar? Nosotros hemos visto expresiones, hemos visto declaraciones, hemos visto sentencias o estructura de ficheros o lo que es el analizador, parte del analizador léxico. Bueno, no necesariamente los elementos básicos, pero esto que estamos haciendo aquí, ¿en qué parte lo encasillamos? ¿En una expresión, en una declaración o en una sentencia o bien una estructura de ficheros? ¿Ok? Ustedes dirán, o sea, dónde está encasillado. Y una vez que lo identifiquen, ustedes pueden decir, ok, va dentro, por ejemplo, de una declaración, por ejemplo, no lo sé, o un especificador de declaración. No lo sé, ustedes tendrían que ver en cuál parte de este está encasillado. Y una vez que se identifique, entonces ya podemos ahora sí estructurar con base a estos autómatas cómo debemos construir a partir de esas sentencias, esas autómatas, con, podemos hacer la declaración de cualquier tipo de estos, porque incluso, no sé si ustedes pueden decir, es esto, ¿sí? Y a su vez, que eso pueden ponerle así. Por ejemplo, no sé, no digo que explico. Y esto no deja de ser de una declaración, por ejemplo, o una sentencia, como dice, pero ustedes tienen que identificar en qué parte de esto va para que una vez, ojo aquí, pongan atención, para ver si esto es correcto, no es nada complicado, porque ustedes saben que primero va un tipo de variable o un tipo de dato, como puede ser int, float, char, etcétera. Posteriormente va un identificador y luego un punto y coma. Eso está muy sencillo. Lo que ya no está sencillo es esto de aquí. Sigue manteniendo la parte básica. Un tipo, un identificador y de ahí ya no sé qué pueda venir. Entonces, por eso es que en esta parte, por ejemplo, vamos a suponer que eso que estamos viendo, quiero suponer, no voy a afirmar nada, que es una declaración. Va con un especificador de declaración y luego una lista de inicializadores y punto y coma. Si ustedes identifican esta parte de aquí como básica, ojo, pongan atención, viene un especificador, lista de inicializadores, punto y coma. Yo no sé cómo está compuesto esto, pero pues ya me tendría que ir a ver cada uno de estos elementos que son no terminales para ver en qué derivan. ¿Ok? Entonces, solo así ya podré ahora saber si esto está sintácticamente compuesto de forma correcta. Es decir, va un tipo de valor, un identificador, punto y coma. Esto de aquí es correcto, jóvenes. Esta declaración en C es correcta. ¿Ok?
por ejemplo, y si yo le pongo aquí 8, ¿es correcta? Sintácticamente. Ok. Entonces, ustedes aquí ya podrán ver que esto es parte de otro elemento como este y también es parte de otro elemento como este y es parte de este elemento como esto. ¿Qué es lo único que tienen, digamos, de forma igual? Lo voy a poner así. La única parte que digamos que pueden compartir es esto, vean, para que lo comprendamos mejor. Tienen que todos inician con un tipo de valor y todos terminan con un punto y coma. Lo que está aquí adentro es lo que está cambiando. Si yo me voy a esta parte, yo puedo decir que, no, no, lo voy a tomar así como ejemplo, ¿no? Si tienen un tipo de declarador, la parte que cambia y todos terminan con punto y coma. ¿Qué es esto? Todos terminan con punto y coma, todos tienen esto y ahí es lo que cambia. Y esto que es lo que cambia está dentro de esto. Entonces me voy a ir a, a lista de inicializadores de declaración. Por aquí debe de estar, tengo que buscarlo, ¿no? Acá está, creo que es este. Lista de, es este. Si se dan cuenta, este ya se deriva en una declaración de inicialización, punto y coma. Puede ser que esta de aquí ya pueda decir que es esta de aquí. ¿Sí? Es una y luego coma y otra. Y luego coma y otra. Aquí está. Entonces puede ser que cumpla con esta y con esta. Con estas no. O quién sabe, a lo mejor sí también. Voy a ver cómo está compuesto esto de aquí. Pero al menos aquí ya cumple con esta y con esta. Con esta todavía no sé. Entonces ahí ya me tendría que ver cómo va el declarador de inicialización y aquí lo tengo. Tengo una declaración. ¿Cómo está esta? No sé, pero aquí hay un igual y luego otro inicializador. Con esto de aquí, si se dan cuenta, ya cumple con este y con este. Y además, sí, como ya sé que cumplió con esto, al menos con estos dos de aquí y con este, porque puede ver uno y luego ya continuar. Si se fijan, se brincó a esta parte y va a analizar esto de aquí, que sería o bien esto de aquí. Es decir, aquí hay uno y continúa. Ya con eso, al continuar, se va a regresar a lo que ya, donde nos vinimos, y por acá está que terminaba con el punto y coma. Ya no sé dónde está. Pero bueno, ahorita si se dan cuenta ahí ya se hizo dos veces esto, ya cumplió entonces con este y con este. Siempre y cuando, aquí me falta todavía ver, como dicen ustedes, me pierdo, ¿no? Pero que anda viajando en todas las partes, pero aquí está. ¿Cuál es la declaración? Pues tengo que ir a ver cuál es ese declarador y luego tengo que ver cuál es el inicializador. Y seguramente por ahí también me voy a encontrar que hay otra parte que abre el corchete, cierra el corchete, etcétera. Sí es un poquito complicado porque pues nosotros no hicimos todo esto. Esto ya está hecho. Por eso les digo que a ustedes probablemente se les haga más fácil hacer su propio concepto del lenguaje. No sé si nos queda claro, jóvenes. Sí, creo que es un poquito revoltoso, pero bueno, eh, espero que estemos comprendiendo. No sé, ustedes me dirán.
¿Nos queda claro, jóvenes? Ok. Bueno, hasta aquí voy a dejar la sesión para que ustedes en los siguientes 40 minutos que nos quedan le asignen el número que le corresponda a cada uno de los tokens para que se nos haga más sencillo analizar eso. Sí, mañana vamos a ver un ejemplo de esto, Alejandro. Por eso es importante que le asignemos aquí los números que le corresponden. Eh, no sé si ustedes impriman esto, lo hagan aquí en la pantalla. Si tienen la manera de imprimirlo, sería genial porque eso sería más fácil de manipular. Y a los números que me refiero son estos números de aquí. Estos números que estamos viendo aquí son a los que me estoy refiriendo. Por ejemplo, voy a tomar esto que tenemos aquí. Aquí le tendríamos que asignar, por ejemplo, al mayor que, le tengo que asignar el 61, menor igual que, le voy a asignar el 62, al mayor igual que, le asigno el 63. Al igual, le asigno el 64 y el diferente le asigno el 65. Esto no sé, bueno, aquí al final viene el libro, de dónde están retomados, creo que es esta. La verdad, estos autómatas, tengo otros dos ejemplos que ya les había manejado anteriormente, pero, híjola, tengo como 20 años con estas notas, esas hojas. Por lo tanto, la verdad la intenté buscarlos en internet, pero no, lo encontré. Quizá ustedes encuentren otros más sencillos. Yo ya no tuve chance de buscarlos, pero hay varios, porque aquí tengo varios ejemplos. Hay unos que creo que hicieron los propios estudiantes que les di clases hace como 15 años, no sé, 20. Y tengo otros ejemplos de otro libro también que quizá está un poquito más claro que eso, no sé qué podamos hacer. Sí, Jorge, en lugar de los tokens que tenemos aquí, por ejemplo, lo que ya les dije, el case también tiene un número, el default tiene un número, el dos puntos tiene su número, todo eso tiene números. Y denme, Janet, ahorita le contesto, espéreme. Este, entonces, ¿a quién le estaba diciendo? A Jorge. Estos son los que vamos a ir a analizar. No me quiero adelantar porque primero quiero que analicen ustedes estas expresiones. Denme oportunidad. Ahorita en lo que ustedes voy a escanear los otros que tengo. Creo que pueden estar mejor que estos, creo. No sé si estén así de. Es que está un poquito complejo, pudiera ser porque tiene toda la estructura. Eh, Ok, déjenme, voy a escanear el otro ejemplo, tengo de otro libro y a lo mejor está un poco más clara. Eh, Me llevará unos, ¿qué será? A ver, son una, dos, cuatro, cinco, seis, siete, 8 páginas. Mm, denme 10 minutos. No, 15. Son las 8:20. 8. Ok, voy a cortar aquí la clase, la voy a tener la grabación.